Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy nos va a acompañar Guido Girardi, expresidente del PPD, ex senador, ex diputado, y una de las figuras cercanas a Carolina Toá sobre su visión de estas primarias y de la primera y segunda vuelta. Vamos a tener hartos temas que conversar, pero comencemos en esta jornada con los titulares de CNN Prime. El alto al fuego entre Israel e Irán parece mantenerse después de que el presidente de Estados Unidos expresara su descontento tras las acusaciones de ambos países de haber violado la tregua. En paralelo, fuentes informaron a CNN que los ataques a Irán no lograron destruir sus centros nucleares. El fiscal nacional Ángel Valencia confirmó la remoción de 2 fiscales. Uno de ellos es el persecutor de Rancagua, Jorge Mena, cuya salida se produjo por un proceso administrativo, aunque también era investigado por supuestos tratos especiales con imputados ligados al narcotráfico. El otro fiscal desvinculado es de la región de Magallanes. Fue desmantelada una organización criminal denominada como el brazo financiero del Tren de Aragua. El grupo usaba criptomonedas para ocultar su esquema de lavado de activos, que movió más de 13 millones de dólares fuera de Chile. Durante los operativos fueron detenidas más de 50 personas. Y hoy volvió a las actividades públicas Evelyn Matei, anunciando nuevos ajustes en su equipo de campaña. La bandera de Chile Vamos reestructuró el modelo de vocerías mientras afina la estrategia para enfrentar a quien resulte vencedor de la primaria oficialista. Todo esto y mucho más, porque aquí comienza CNN Prime. Comencemos contándoles de un operativo interinstitucional que permitió desarticular una facción de la denominada organización criminal transnacional Tren de Aragua. Tenía que ver de alguna manera con su forma de recabar recursos, ¿no? Ahí tenemos en pantalla, lo ven Felipe Hernández con toda la actualidad, como siempre, pertinente. Buenas noches. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. Claro, es un golpe directo al corazón financiero del Tren de Aragua, o al menos en uno de sus brazos operativos. Son cerca de 55 las órdenes de entrada y registro que tenía en su poder la Policía de Investigaciones. Todo esto solicitadas por la Fiscalía Metropolitana Oriente al correspondiente tribunal y desplegados los equipos de la PDI en diferentes regiones. Se dejaron caer literalmente en estas 55 domicilios. Hablamos de regiones como Tarapacá, también Antofagasta, Atacama, Valparaíso, la Metropolitana, en O'Higgins, también en el Biobío. En todos estos lugares, bueno, habían blancos investigativos que eran importantes poder cubrir por parte de la PDI. Llegan hasta estos lugares, logran incautar algunos elementos, principalmente relacionados a teléfonos celulares, un arma, tan solo un arma de fuego. ¿Por qué? Porque estos sujetos se dedicaban principalmente al lavado de activos. ¿Cómo lo hacían? Bueno, utilizando los mecanismos legales que existen en el país. La bancarización principalmente. Bueno, habían sujetos que tenían residencia en nuestro país. Hablamos de ciudadanos extranjeros que tenían residencia en nuestro país y que les permitían, por este concepto, poder acceder a la bancarización. También existían chilenos que tenían esa posibilidad también y abrían cuentas para poder entonces incorporar dinero a esas cuentas corrientes o cuentas vistas para poder entonces blanquear dinero. Pero también lo hacían con un objetivo: comprar criptomonedas, y así lograron alcanzar la no despreciable suma, y lo digo entre comillas por cierto también, 13,5 millones de dólares en criptomonedas, dinero que no quedaba en Chile. Al menos así se pudo establecer en la investigación. Más adelante les voy a comentar dónde iban a parar esos dineros, a qué destinos, y por cierto también otros antecedentes. Por ejemplo, algunos que fueron presentados, por cierto, por el director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, quien se refirió justamente a esta larga investigación de más de un año que realizó su institución. Es un golpe directo al patrimonio, que es lo que hemos declarado y hemos dicho. Es la única forma de articular el crimen organizado, es ahora ir al dinero. Son perfiles distintos las personas detenidas, no están irregulares, un manejo distinto, un conocimiento distinto. Solamente hemos incautado un arma. Es decir, es otra esfera, otro estamento, otra línea que no podemos descuidar ni desconocer. Hoy día estamos pegando y vamos a seguir pegando. El trabajo mancomunado entre Fiscalía y Policía va a ser directamente al patrimonio, y esto es una evidencia de ello.
un golpe al patrimonio. Entonces es lo que se generó por parte de esta investigación que se extendió por más de un año, como les había mencionado anteriormente, y que estaba bajo la atenta mirada de la Fiscalía Metropolitana Oriente, quien justamente monitoreó todas estas labores que realizaba la Policía de Investigaciones en diferentes regiones del país para dar con el paradero de estos integrantes de esta organización. En total, yo les había mencionado, eran 55 órdenes de entrada y registro a domicilios. Bueno, en total se detuvo a 52 sujetos. La mitad de ellos, prácticamente un poco más de la mitad de ellos, son personas extranjeras, incluso con residencia en Chile. Como les señalaba también, dentro de la orgánica, ellos cumplían un rol importantísimo, que era el de acceder a la bancarización y de esa manera poder entonces obtener la posibilidad de incorporar dinero a estas cuentas que les permitieran, entre otras cosas, poder comprar criptomonedas y así poder sacar el dinero de Chile. ¿Dónde, con qué destino? Bueno, hablamos de países como Colombia, Venezuela, Estados Unidos, entre otros. Parte de lo que pudo entonces verificarse en esta investigación que sigue abierta, que se sigue considerando algunos antecedentes y que ahora tiene que tomar entonces en consideración el proceso judicial en el cual ya algunos de ellos, o la mayoría por lo menos, cumplen prisión preventiva tras la correspondiente formalización. Revisemos las palabras que entregaron desde la Fiscalía Metropolitana Oriente y también por parte de quien encabeza la Fiscalía Nacional. Hablamos de Ángel Valencia. Y en esta etapa lo que se hizo fue seguir la ruta del dinero. Y para ello se investigó en conjunto con 3 regiones, Tarapacá, Valparaíso y Los Lagos, coordinado desde la Unidad de Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional. Y esto terminó esta madrugada en un operativo que se hizo en 7 regiones del país. Desde Iquique hasta Puerto Montt hubo entradas y registro a 50 domicilios. También 50 personas fueron detenidas, además de los mecanismos que implican cuentas bancarias que ya fueron congeladas en la madrugada. Tenemos el uso de criptoactivos. Hay distintos cripto que se han podido pesquisar hasta el momento, además de bitcoins, otros más. Son más de 50 detenidos, pero son más de 250 cuentas corrientes bancarias las que se han congelado durante esta madrugada. Es una operación que desbarata la estructura financiera en estas regiones del Tren de Aragua, la forma como el tren sacaba, como esta red sacaba el dinero producto de su actividad criminal, desde actividades muy violentas a estafa de distinta naturaleza hacia afuera del país, ocupando valiéndose de nuestro sistema financiero. Son fondos que fueron hacia el extranjero, situación que nuevamente destaca la importancia de la cooperación internacional. Ahora, clave para todo esto es la discusión que sigue existiendo respecto del secreto bancario, porque es muy fácil que logren captar nuevos, entre comillas, soldados, las organizaciones delictivas, y está la preocupación, por un lado, efectivamente, de la frontera norte, por otro lado, la infiltración ya más hacia el sur del país, pero como telón de fondo, cómo desarticular económicamente y en aquello el secreto bancario, y sobre todo con un proyecto que es bien restrictivo, porque la verdad es que flexibiliza solo cuando hay reportes sospechosos, solo en este caso quedaba para la UAF, que es la Unidad de Análisis Financiero. Entonces es algo bien restrictivo y que no ha logrado avanzar y ha enfrentado harta resistencia de manera bien inexplicable de algunos sectores. Claramente, y de hecho justamente a propósito de ese punto, Mónica, se lo preguntamos también y la vinculación con este caso, con esta investigación que es un golpe al corazón financiero del Tren de Aragua, se lo preguntamos al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, a propósito de justamente el debate legislativo de este proyecto de inteligencia financiera, que dentro de esta normativa o de esta iniciativa de ley tiene dentro de sus artículos la búsqueda de poder levantar el secreto bancario en investigaciones de este tipo. El punto es que en el Senado ese artículo se rechazó. Se lo preguntamos al ministro, ¿el gobierno está en condiciones de señalar que van a insistir en el levantamiento del secreto bancario dentro de este proyecto de ley? Bueno, esta es la respuesta que entregaron desde el Ejecutivo. El día de hoy probablemente se ha desarrollado una de las fases
unas fases importantes en el desbaratamiento de organizaciones criminales, en este caso vinculado al Tren de Aragua, que tiene que ver con su financiamiento. Y en rigor, más que con su financiamiento, con el mecanismo en cómo remesaban los recursos que generaban a partir de sus actividades ilícitas. En muchísimas ocasiones, cada vez que nosotros hemos discutido sobre el tema del secreto bancario, algunos en el Congreso han utilizado como argumento que quienes cometen este tipo de delitos, participan del narcotráfico o cualquier tipo de organización criminal, no ocupan el sistema financiero. Bueno, lo que pasó hoy día demuestra fehacientemente que sí es así. Seguir defendiendo el secreto bancario, como si viviéramos en los 90, no existieran organizaciones criminales, y pareciera que todo esto es una discusión más bien de la informalidad, es en parte ignorancia y en parte ingenuidad. Y por lo tanto hay buenas razones por parte del Ejecutivo va a insistir sobre este punto, porque uno de los problemas más complejos que tiene la economía ilícita que provoca las organizaciones criminales es que inyectan recursos en la economía formal. Y eso al final del día perjudica infinitamente el desarrollo del sistema económico. Una investigación inédita entonces, Mónica, y lo más grave dentro de todo esto, más allá de la acción que estaba realizando estos sujetos vinculados al Tren de Aragua, es que utilizaban los mecanismos legales que tiene nuestro país para poder justamente cometer los ilícitos y poder desviar dineros y poder enviarlos al extranjero. Bueno, cosas que se tienen que ir analizando también en este proceso, y por otro lado la investigación propiamente tal, que hasta ahora tiene a 52 detenidos. Felipe Hernández, muchísimas gracias por esta información que se enmarca en este contexto más amplio de cómo lograr desarticular y quitarles el financiamiento a las organizaciones delictuales del crimen organizado. Muchísimas gracias, buenas noches. Que esté muy bien. Chao, chao. Bueno, este domingo son las elecciones primarias del oficialismo, porque en el otro bloque no hay primarias. Es por eso que se ajustan los últimos preparativos y las autoridades se reunieron en La Moneda para coordinar este proceso. Todos los detalles con María Luisa Carrión. 4 nombres, 4 partidos, una papeleta y una coalición. De estos 4 candidatos saldrá la carta a La Moneda del oficialismo en una elección primaria incierta. Primero por sus resultados y segundo por la participación. En la última elección de este tipo llegaron a sufragar más de 3 millones de personas, pero en esa ocasión las 2 fuerzas políticas participaron. En esta, solo una. El piso básico que debiera tener la elección es el 1.700.000 de la elección anterior, para empezar a conversar. O sea, bajo eso, sin duda, estamos teniendo una elección en un nicho muy autorreferente y que va a tener sin duda dificultades para proyectarse más allá, digamos, de la elección final. Expertos hablan de una cifra cercana a los 2 millones de personas, pero eso lo sabremos con certeza solo al finalizar este domingo. Lo que sí sabemos es que, ponga atención, se trata de una votación voluntaria, pero solo para los electores, porque es obligatoria la participación de los vocales de mesa. Pueden sufragar todos los independientes y militantes de los partidos de oficialismo. Podrá además hacerlo con el pasaporte o carnet vencido hace menos de un año. Este proceso se inicia el 2012 por ley. Desde ahí en adelante se va transformando en una herramienta clave en las definiciones que toma el país y las definiciones que toma la ciudadanía en cómo quiere ser conducida en los siguientes 4 años. Yo creo que eso es lo relevante. Lo relevante es que hay una herramienta hoy día que fortalece la democracia, que permite una participación temprana de la ciudadanía en las decisiones que toma este país y por lo tanto vuelve a la República y a este país mucho más fuerte dentro de un contexto global donde se ven amenazadas muchas veces las instituciones republicanas y la propia democracia. Así, el Ejecutivo no quiso especular sobre las proyecciones de participación que manejan y dejó esa tarea a los partidos políticos. Con todo, a lo largo del país habrá más de 2.000 establecimientos disponibles. En aquellas regiones donde aún no salen de vacaciones de invierno, los escolares tendrán suspendidas sus actividades este viernes. Además, 15.000 efectivos de las Fuerzas Armadas estarán operativos y el transporte público será reforzado. Aumentar en un 15% la disponibilización de buses con respecto a un domingo normal, lo mismo que en la red de metro.
También vamos a tener en F Valparaíso un adelantamiento del horario de atención. Esto va a ser desde las 7 de la mañana. Y lo mismo que va a estar funcionando F Central y también F Sur en horarios normales. El servicio, eso sí, no será gratuito, ya que la participación en las primarias es voluntaria. Desde que pude empezar a votar, he votado en cada elección, porque es importante que el pueblo se haga escuchar. ¿Por qué incluirse de algo que es tan importante como una votación, que llevar las cosas del país? Entonces uno tiene que tener la opinión para poder, y para tener la opinión tiene que votar. Una jornada en la que al menos por ahora no se esperan lluvias en el país, pero sí bajas temperaturas, sobre todo en el sur. En el sur y la Patagonia, en tanto, entre la Araucanía y Magallanes, si lo hablamos en regiones, el cielo estará más cubierto. Sin embargo, comenzará a cubrirse primero en la zona sur y posteriormente hacia la tarde comenzará a ingresar la nubosidad por la Patagonia, debido a que se acerca un sistema frontal que podría llegar en las últimas horas de la jornada del domingo. Recuerde además que si está trabajando tendrá 3 horas de permiso para participar de las elecciones. En Cervel.cl puede revisar sus datos electorales, conocer, por ejemplo, si fue seleccionado como vocal de mesa y en cuál deberá estampar su sufragio en unas elecciones que serán claves para el oficialismo. Seguimos con otras informaciones de la política, porque Evelyn Matei volvió a las actividades públicas tras una semana fuera de los focos por un cuadro gripal. En su reaparición, la candidata presidencial de Chile Vamos desdramatizó la decisión de eliminar el modelo de vocerías en su comando, asegurando que su equipo va a estar en constante evolución. Colomba Eichholz reportó este tema. Uy, me pesqué un virus sincicial, parece, y me tuvo complicada. Aunque el virus no fue la única complicación que enfrentó la candidata, este lunes se conoció un nuevo cambio al interior de su equipo que obligó a alcaldes y parlamentarios a dar un paso al costado del modelo de vocerías que se había implementado. Siempre esta pega, este contrato, por decirle de alguna manera, fue hasta la primaria. Me parece bien que se hagan estos ajustes. No es fácil el rol de vocero para un alcalde o alcaldesa. Nosotros estamos dedicados prioritariamente al ejercicio del cargo y la dedicación es bastante intensa y por lo tanto ir a entrevistas a media mañana, a media tarde nos era imposible. La tarea también resultaba compleja para los parlamentarios que buscan la reelección. Por lo mismo, el diseño preliminar para esta nueva etapa apunta a potenciar al jefe de campaña, Diego Paulsen, como principal portavoz. Concentrarlo en menos personas va a ayudar a una mejor coordinación y a una mejor estrategia de generar una caja de resonancia respecto a los temas que nosotros queremos plantear. Las vocerías, voy a tomar yo un rol de vocero, además personas que me van a acompañar también en las vocerías que los vamos a anunciar prontamente. Al igual que otros cambios que según la candidata obedecen a su forma de hacer equipos. Cuando tiene que ver con estar en constante evolución, porque la forma en que yo armo los equipos es tratando de encontrar buena gente, pero que no solamente sepa hacer bien las cosas, sino que además tenga una buena relación entre ellos. Hay veces que uno ve más talento de una persona para una cosa que para otra. Características que todo indicaría su comité político sí reúne hasta el momento, pues la instancia conformada por los presidentes y secretarios generales de los partidos de Chile Vamos, 3 integrantes de cada conglomerado, además de Rodrigo Uvilla y el exdiputado Ernesto Silva, no presenta modificaciones. Tenemos hoy día un comité político que es bastante amplio y tiene bastante mirada, y esa es la idea, justamente ordenar un poco más de lo que está. Hemos sido flanco de críticas de parte del gobierno, de parte republicano. Hoy día vamos a empezar a contestar con mucho argumento, pero con mucha fineza también. A partir de ayer tenemos reuniones 3 veces a la semana, una de ellas por Zoom, las otras presenciales. Estamos con equipos activos en campaña. Las campañas se van ordenando y son eminentemente dinámicas y tienen que ir cambiando de acuerdo a las circunstancias. A partir del lunes vamos a tener absolutamente un nuevo escenario y ahí sigue siendo todavía la más competitiva Evelyn Matei. Al menos en intención de voto, señaló la exalcaldesa de Providencia durante el seminario Propuestas para Chile 2026-2030 de Clapes UC. En Tolerancia Cero, el gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, no descartó la posibilidad de una candidatura presidencial. De hecho, dijo concretamente que le gustaría algún día ser presidente de Chile y que para esta ocasión depende de lo que ocurre en la elección primaria, que después van a decidir colectivamente. Bueno, ¿cómo han respondido desde el oficialismo a estos dichos? Francisca Cárdenas nos cuenta. Hemos derrotado a toda la derecha unida
Y esa derrota que les hemos infligido va a ser una derrota ética y moral que no se la van a sacar nunca en su vida. Así el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, celebraba la victoria en noviembre pasado, cuando con un 62,83% de las preferencias logró su reelección por medio de un cupo del Frente Amplio, pero desmarcándose siempre del gobierno. Una independencia que ahora nuevamente recalca de cara a las primarias del domingo, incluso dejando la puerta abierta a una candidatura presidencial. Si es que fuera Toá la ganadora de la primaria, ¿usted presentaría una candidatura? Yo creo que, mira, y en esto voy a ser políticamente correcto, yo pertenezco a un colectivo que se llama Modatima. Las decisiones que toman no son personales, son decisiones colectivas, y tomaremos una decisión colectiva por 29. Pero tampoco se cierra una candidatura si es que gana Jara o Vinter. O sea, estoy señalándote de que voy a esperar el resultado del día 29. Las reacciones no se hicieron esperar y los dichos del gobernador tensionaron al socialismo democrático, donde le recordaron que pese a que su candidatura fue independiente, el cupo se lo dio el Frente Amplio y con división en su interior, partido que pidió además bajar la candidatura que pretendía impulsar el PS en la región. Me extraña que tampoco sea su candidata Jara o Vinter, ¿no? Me parece que su único candidato es el mismo y eso habla de que tiene incapacidad de construir proyectos colectivos. Una norma básica en democracia es cumplir los acuerdos. En el caso de la quinta región, el socialismo democrático apoyó la opción independiente del Frente Amplio, que es el gobernador Mundaca. Y esperamos que en estas primarias se respeten los acuerdos adoptados. Por estos días, el gobernador se reunió con la abanderada del Partido Comunista, Janet Jara, y el candidato del Frente Amplio, Gonzalo Vinter. Y pese a que valoró dichos encuentros, tampoco descartó emprender un camino independiente a la moneda en caso de que uno de los dos se convierta en la carta oficialista. ¿Le gustaría ser algún día presidente de Chile? Yo creo que esa pregunta que usted me hace, y a cualquiera de los que estamos acá en esta mesa, que ha ejercido labores públicas, funciones públicas, creo que ninguno se podría restar al honor. No veo ningún problema que nuestro gobernador reconozca que para él sería un honor conducir los destinos de la nación, pero estamos plenamente enfocados en las primarias de este domingo, en donde con Gonzalo Vinter queremos liderar la unidad del progresismo para que Chile mejore. No le damos importancia desde la candidatura de Janet Jara a estos dime direte o ataques que se producen fruto de las tensiones de última hora. Aspiramos a que quien gane esta primaria sea la candidatura de todo el sector y que ojalá no aparezcan otras candidaturas que lo único que hacen es facilitarle el camino a la derecha. Mientras tanto, los 4 candidatos siguen desplegados en múltiples actividades. Esta mañana Vinter apuntó nuevamente al periodo de la exconcertación tras la polémica desatada por su franja televisiva que criticó el legado de los 30 años concertacionistas. Exconcertación fue una coalición de partidos políticos y creo que tuvo entre sus virtudes la reducción de la pobreza, el crecimiento económico, la conexión de Chile con mercados mundiales. Sin embargo, toda época, independiente de quién gobierne, genera nuevos dolores. Ambiente previo a los comicios al que se suma la tensión entre Janet Jara y Carolina Toá, luego de la filtración de una minuta interna del equipo de campaña de la exministra advirtiendo sobre el riesgo de un triunfo de Jara. También ante declaraciones desde el socialismo democrático que advierten un triunfo de la derecha si gana la candidata comunista. El espíritu de una primaria es competir, diferenciarse, que los ciudadanos conozcan qué hay detrás de cada candidatura. Pero el propósito es que finalmente terminemos en una gran fuerza amplia de la centroizquierda chilena que le proponga un camino al país. En las campañas ocurren estas diferencias, pero creo que igual hay algunas que han pasado algunos límites, porque ha señalado la candidatura de Toá que si gana, por ejemplo, Jara, no podría gobernar. O sea, yo creo que todos contribuimos. El Partido Comunista ha contribuido a la democracia, hay que reconocer eso. ¿Quién será el ganador o ganadora de los 4 candidatos? Es algo que solo sabremos el domingo 29 de junio, día en que los candidatos deberán limar asperezas y pensar en la unidad del sector de cara a las elecciones de noviembre. Bueno, durante esta jornada se realizó en el 4º Juzgado de Garantía de Santiago la audiencia de reformalización
del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, y otros 2 exfuncionarios investigados por supuesto fraude al fisco y lavado de activos. Según precisó el fiscal Francisco Jacir, esta audiencia se solicitó para hacer precisiones respecto del dinero defraudado, que ascendería a 760 millones de pesos, monto que se habría desviado a través del programa Vita de la Municipalidad de Vitacura. El fiscal nacional Ángel Valencia dijo a CNN Chile Radio que este tipo de delitos no admite penas como clases de ética o alguna salida de esa naturaleza. Era necesario precisar algunas de las conductas imputadas y también los montos y las modalidades de fraude que se han imputado, y del mismo modo el delito de lavado de activos y el delito tributario. Eso fue lo que hicimos el día de hoy respecto de los 3 imputados presentes en la audiencia. Restan algunas diligencias por hacer y una vez concluida esta vamos a tomar algún tipo de decisión. Son penas altas de privación de libertad. La ley contempla penas que superan, dada la reiteración de los delitos, los 10 años de privación de libertad a su respecto. Y a mi pregunta, ¿salida alternativa se le va a ofrecer o no? Mire, esa es una decisión del fiscal Jacir, ¿ok? ¿Qué es lo que propone finalmente? Si propone un juicio abreviado o finalmente la decisión de la Fiscalía en ese caso es ir a juicio oral. Pero lo que sí le puedo anticipar es que hay una instrucción general del Ministerio Público, de la Fiscalía Nacional, en orden a que casos como este no admiten ninguna posibilidad de clases de ética ni ninguna salida de esa naturaleza. Pero o sea, tendría que ser eventualmente un juicio abreviado donde se reconozca culpabilidad. Aquí probablemente, ya hablando en abstracto, ¿no? En teoría las opciones que tiene la defensa probablemente es ir a un juicio oral o que el fiscal eventualmente estimase pertinente ofrecerle algo. Digo, pero aquí no hay ningún antecedente, ningún ofrecimiento de la Fiscalía, así lo ha manifestado el fiscal. Hacemos una pausa en CNN Prime. Al regreso, entre otros temas, va a estar Guido Girardi en este ciclo de entrevistas que estamos haciendo, encargados de comandos de las candidaturas en la previa de las primarias oficialistas. Pausa y regresamos. En entrevista con CNN Chile Radio, el fiscal nacional Ángel Valencia confirmó la desvinculación del fiscal de Rancagua, Jorge Mena. Esto luego del sumario administrativo iniciado en su contra por la entrega de beneficios judiciales a imputados investigados por delitos de tráfico de drogas. Además, otro persecutor fue removido de su cargo en la región de Magallanes. El informe es de Miguel Ángel Araya. Fue una total sorpresa. El fiscal nacional Ángel Valencia tomó una decisión respecto a la situación que atravesaba desde mayo del año pasado uno de los miembros del ente persecutor, cuya carrera como fiscal parece haber llegado a su fin. Y es que la máxima autoridad del Ministerio Público confirmó en entrevista exclusiva con CNN Chile Radio que el pasado día lunes debió firmar la desvinculación de 2 persecutores a raíz de sumarios administrativos en su contra. Lamentablemente ayer notificamos la resolución que remueve a 2 fiscales en investigaciones administrativas. ¿Por qué? Lo estamos haciendo permanentemente. Es por 2 investigaciones internas. ¿Alguno de ellos? ¿El fiscal de Rancagua? No, están terminadas, están los 2 removidos. ¿Fiscal de Rancagua? Uno de ellos. ¿Jorge Mena? Él es uno de ellos. El fiscal de Rancagua, especializado en narcotráfico, Jorge Mena, se encontraba suspendido desde mayo del año pasado, producto de la indagatoria administrativa que pesaba sobre él debido a las supuestas irregularidades detectadas en el tratamiento de causas judiciales vinculadas al narcotráfico. Hay una investigación penal y una investigación administrativa. ¿Y en lo administrativo qué resolvió el Ministerio? La investigación administrativa tiene que ver con sus deberes disciplinarios, con el cumplimiento de sus deberes funcionarios en la tramitación de las causas que se encuentran a su cargo. Según se ha podido conocer, el fiscal Mena habría beneficiado a imputados por delitos relacionados con el tráfico de drogas a través de diversos métodos. Entre ellos, destacan el cambio en el grado de participación en los delitos de los imputados, tratando a algunos como cómplices cuando debían ser autores, o terminar investigaciones y no perseverar ante la supuesta falta de antecedentes para continuar con la persecución penal. Este último punto era de especial relevancia al interior del Ministerio Público, ya que se trata de una decisión que no se toma de manera autónoma por el persecutor a cargo de una investigación, sino que también debe ser discutida con su respectivo superior al mando. Nosotros conocemos desde dentro el compromiso de cada uno de los fiscales de Chile para cumplir con la ley, para cumplir con los principios y cumplir también con las normas relativas a las investigaciones y a la probidad. Esta facultad es del fiscal nacional y él la ejerce
según sus propias atribuciones y nosotros esperamos que dentro de esta facultad y en los procedimientos se hayan respetado las normas del debido proceso y también el derecho a defensa. A mí me parece lo más importante acá es que se clarifique si lo que enfrentamos son sanciones derivadas de la falta de observancia de regulaciones en materia de tramitación de causas de narcotráfico, lo que es una cuestión reprobable y que está dentro de las facultades del fiscal nacional tomar decisiones administrativas, o si derechamente acá lo que tenemos es connivencia o de alguna manera colusión entre fiscales y narcotraficantes. El fiscal nacional Ángel Valencia indicó que si bien preocupa los casos de fiscales que han sido sorprendidos en actos irregulares durante el último tiempo, sostuvo que esto es señal de que los controles internos están funcionando y operando. Todavía no es un problema grave ni masivo. Mire, que me parecía más preocupante lo contrario. A mí me parecía más preocupante que en 25 años, ¿okay? En 25 años, ¿okay? Hubiéramos actuado como si toda la institución, con más de 4.500 personas, estuviera integrada casi exclusivamente por Herero dos Santos. ¿Okay? Y que no hubiera pasado nada. Exactamente. El segundo fiscal que fue desvinculado del Ministerio Público pertenece a la región de Magallanes, aunque no se ha revelado el motivo de su salida de las filas del ente persecutor. No obstante a la decisión que fue tomada por el fiscal nacional, los investigadores cuentan con la oportunidad de apelar a su salida si es que consideran que ésta se encuentra injustificada. Vamos a conversar con el expresidente del PPD, Guido Girardi. Muchas gracias por acompañarnos. Hola. No le voy a poner todos los ex que tiene porque está bien. Ya lo anuncié con todos los ex cargos. Hoy día, ¿cómo se definiría como asesor de Carolina Toá? ¿En qué calidad está trabajando, cooperando con ella? No, yo estoy fuera del comando, ¿Ya? fuera de la estructura del PPD, estoy en el Congreso Futuro. ¿Sí? Y soy un influencer, doy mis opiniones cuando me las piden. Está bueno ese título, como influencer externo de Carolina Toá. Claro, y si me piden opiniones se las doy. ¿Y se la piden habitualmente o no? No habitualmente, pero cuando hay algo que me parece importante, también yo puedo darle una opinión. Claro, usted ofrece, digamos, si no ese consejo cuando ve que hay algo. Pero está bueno, influencer, dice influencer, usted. sí. Ya, sería los millennials, sobre todo, van a entender el concepto. Ahora, veíamos recién el tema de el narcotráfico, el crimen organizado, y usted hace algún tiempo dijo: corremos el riesgo de que el Tren de Aragua, por dar un ejemplo, el crimen organizado, fueron sus palabras, imagino que lo decía como algo más amplio, infiltre la elección presidencial. ¿A qué se refería? O sea, yo creo que estamos viviendo una pandemia de droga en el planeta. Chile, esta pandemia llegó más tarde que en otras partes, pero nosotros vamos a ser víctimas, como todos los países. ¿Pero cómo podría en concreto infiltrar esta elección presidencial el crimen organizado? Yo no digo esta en general, pero en todos los países que tenemos experiencia, que conocemos, el narcotráfico ha infiltrado las elecciones en Colombia, en México. Manejan votos, tratando de favorecer elecciones. a un sector u otro. Manejando más bien indistintamente la cosa ideológica a sectores que les puedan ser más proclive. ¿Cuál sector cree usted para esta elección podría ser más proclive si es que el crimen organizado quisiera infiltrarnos? Bueno, yo creo que sería injusto decir que aquí hay un sector que es partidario del crimen organizado. ¿No? Yo no me atrevería a decir eso y sería una acusación injusta y muy grave. Pero creo que hay personas que tienen mayor capacidad. Creo que Carolina Toá, de mi punto de vista, tiene una experiencia y una capacidad, un aprendizaje, un doctorado en esto que yo creo que ella podría hacer un buen rol. Porque aquí hay temas que son de inteligencia artificial, te das cuenta, son temas de inteligencia. Usted dice que está mejor preparada para enfrentar el crimen organizado, Carolina Toá. ¿Y cuáles serían las debilidades de los otros candidatos en estas primarias para enfrentar el crimen organizado? Bueno, yo pienso que hay temas primero personales, de haber vivido un doctorado de un par de años encargada de un tema eso está a favor de ella, complejo. Lo otro son aspectos culturales también. Yo creo que parte de la izquierda tenía un criterio a veces, una historia garantista. Que fue buena en algunos tiempos, donde algunos sectores de la izquierda, y todos hemos aprendido esto, nos ha costado entender que el Estado de Derecho, que la seguridad son derechos humanos fundamentales. ¿Pero en quién está pensando cuando dice algunos sectores de la izquierda para que le pongamos rápidamente nombre? En general, primero, ¿te das cuenta? ¿Janet Jara está pensando usted? Yo creo que Janet, siendo una persona que yo valoro mucho, pertenece también a una cultura donde a veces, por ejemplo, acciones reivindicativas se dicen así cuando son acciones terroristas en la Araucanía y no se las califica como terrorismo. O, por ejemplo, a veces
cuando se tienen que votar proyectos importantes, como el uso de militares, por ejemplo, yo soy partidario de que el Estado pueda recurrir a los militares para enfrentar situaciones de crimen organizado. ¿Hicieron difícil el trabajo a Carolina Toá desde el Frente Amplio y del PC? Yo creo que más que hacerle difícil así como una intención de sabotearla, creo que justamente tenían una visión que a veces no colaboraba a entender que se requiere una mayor radicalidad y una mayor fuerza. Okay. Y esos temas yo creo que son muy importantes. Yo soy parte de una izquierda moderna que cree que el primer escalón que tiene que garantizar el Estado y un proyecto político es la seguridad y el Estado de Derecho. Si vamos no a volver a aquello, pero vamos primero... No hay conversación, no hay democracia. Entiendo el punto que hace. Vamos a pasar por varios temas, a ver si lo logramos en el tiempo que tenemos con todas las candidaturas. Lo primero, ¿cómo ve la candidatura de Carolina Toá? En general, todos cuando les preguntamos súper bien, vamos a ganar. Quiero preguntarle derechamente porque las encuestas dicen que superó Janet Jara a Carolina Toá. ¿Cree usted que hubo algo de soberbia, como han dicho, por ejemplo, el senador Núñez desde el Partido Comunista, en creer que esto era una carrera corrida? ¿Y cuán cuesta arriba está hoy día la carrera presidencial para Carolina Toá en las primarias? No, yo creo que no hay carreras corridas, creo que el mundo está viviendo una polarización. ¿No lo pensaron así? No como carrera corrida. El mundo vive una polarización y una polarización que está traccionando más bien hacia la extrema derecha. El mundo entero va a ser capturado por la extrema derecha. ¿Y por qué crece Jara y supera a Toá? Porque yo creo que en cierta manera se genera una sociedad que se polariza y las posturas más intermedias tienden a disolverse. O sea, ¿usted concede que hoy día en los números Jara está arriba que Toá? No concedo eso. Siento que hay una polarización de la sociedad. Pero sí que ha crecido. Claro, sí. Y que no es buena esa polarización. Ahora, yo creo que ¿cuál es la invitación? ¿Cuál es la conversación que nosotros debiéramos tener con los chilenos progresistas que creen en la democracia? Nosotros no estamos eligiendo un candidato o una candidata para nosotros. Estamos eligiendo un candidato y una candidata primero para competir con la derecha. Y yo no tengo ninguna duda, y eso es un acto de realismo, que Carolina Toá tiene mayores condiciones por su trayectoria, por la historia, por lo que representa de ser competitiva, ser competitiva. Y en segundo lugar, yo creo que también hay que preguntarse algo que va más allá de las características personales de los candidatos y candidatas. Es decir, vamos a ir a una sociedad compleja. Estamos viviendo una sociedad que vive una multicrisis, guerra, narcotráfico, la era de la inteligencia artificial que empieza a suplantarnos, a desplazar al humano. Y la pregunta es, ¿quién tiene las mayores capacidades para gobernar este mundo complejo? ¿Le faltan esas capacidades a Janet Jara o a Gonzalo Vinter? Yo creo que no es que le falten algunas, sino que creo que las de Carolina son mejores. Ok, vamos a lo siguiente. Y creo que eso es importante, es decir, ¿qué queremos? ¿Queremos un candidato simbólico o simbólica? ¿O queremos un candidato o candidata que efectivamente pueda entrar a disputar con la derecha una visión de país? Y yo pienso que Carolina tiene más condiciones para hacer eso y por lo tanto... ¿Y Jara sería una candidatura, correría el riesgo de ser una candidatura simbólica? Yo creo que en Chile yo no veo fácil que una candidata del Partido Comunista pueda ganar en Chile. No es que exista, algunos decía Lautaro Carmona, que existe un prejuicio contra el Partido Comunista. Yo creo que es cierto, existe en parte un prejuicio, pero también existe personas, gente, que si uno pone los principales desafíos que tiene la ciudadanía, que son primero la seguridad, luego el crecimiento económico, y el tema de cómo nos insertamos geopolíticamente en el mundo internacional, yo no creo que la visión del Partido Comunista sea la que más nos ayude en materia de crecimiento económico, de inversión, en materia de tener una acción firme, clara, que pueda disputarle a la derecha este monopolio que han tenido de ser ellos los que garantizan seguridad, y al mismo tiempo en el plano internacional. Nosotros somos un país Decía Gonzalo Vinter, quiero ese punto, decía Gonzalo Vinter, post-debate, lo raro es que no se lo dijeron en el debate, decía Janet Jara, porque no me lo dijeron en el debate, un buen punto creo yo el que hizo ya ahí, porque para eso era el debate, pero en el post-debate Gonzalo Vinter dice, si no son capaces, se refiere al Partido Comunista, y a la candidatura de Janet Jara, de decir que Venezuela es una dictadura, eso lo ha dicho, pero voy a precisar los dichos de Vinter, porque aquí mismo, donde está usted parado, Janet Jara dijo que era una dictadura Venezuela. También dijo que Cuba era una democracia diferente. Esto fue en abril. Pero Gonzalo Vinter sostuvo lo siguiente, dijo que si no eran capaces de decir quién había ganado la elección en Venezuela, y también citó lo de Cuba, nos van a arrasar, se refería a la derecha, en noviembre. ¿Cree usted que eso es así?
O sea, yo creo que Chile tiene que insertarse en el mundo que viene. Nosotros estamos enfrentando un duopolio, una lucha descarnada entre Estados Unidos y China. Y vamos a tender a un mundo donde vamos a vivir lo que yo llamo un tecnofeudalismo, es decir, va a haber un retroceso democrático, una captura de los sectores extremos, una sociedad que por el miedo, la incertidumbre del mundo va a querer más seguridad y por lo tanto va a estar dispuesto a delegar su libertad para gobiernos más seguros. Viene una remasculinización del mundo, un movimiento contrafeminista de los Trump, de la extrema derecha, porque consideran las mujeres débiles y la democracia débil. ¿Y entonces, ¿dónde juega Chile un rol de articulación? Y yo pienso que una de las cosas fundamentales que vamos a tener que tener nosotros, y que en cierta manera el presidente Boric lo ha representado, y muy bien, es una adhesión irrestricta a proyectos democráticos y respetuosos de los derechos humanos. Y para mí no ve esa adhesión irrestricta en el Partido Comunista? Es que el Partido Comunista en esto, y es legítimo la postura de ellos, han tenido un relativismo, yo diría que muy relevante respecto a Venezuela, en términos de si eso es una democracia o si se violan ahí los derechos humanos, respecto a Cuba, respecto a Nicaragua. Incluso en el pasado hubo apoyos a Corea del Norte, ¿te das cuenta? Entonces, yo quiero vivir en un mundo... Entiendo el punto, pero estamos avanzando y eso se nos va a acabar. Se nos va a acabar y nos vamos a quedar con temas fuera. Yo quiero vivir en un mundo donde Chile se inserte en proyectos donde el tema de la democracia y los derechos humanos ni siquiera están en discusión. Pregunta, un par de cosas definicionales, si podemos hacerlas rápido, Guido. Primero, ¿reconoce o ve o aprecia algún error en la campaña Carolina Toa, sí o no, y cuál? Yo creo que a veces uno podría decirlo así. Yo creo que Carolina Toa es una mujer brillante, muy capaz, que a veces tiene un discurso, una conversación que es demasiado sofisticada para el momento que estamos viviendo. Hoy día nuestros cerebros, y es un tema neurocientífico, están capturados por el miedo, la incertidumbre, los cerebros están en etapa que se llama reactiva, Habría no que reflexiva. hacer un mensaje más directo. Habría que hacer un mensaje a veces más directo y más emocional. Entiendo. Por ejemplo, Carolina es partidaria que en Chile se avance en salud y en los consultorios, pero ¿por qué no decir claramente que es parte de su programa, que queremos especialistas en todos los consultorios y que queremos que los medicamentos sean gratis para toda la gente del sistema público y el delivery sea entregado en las casas? Por ejemplo. Entendí. Vamos a lo siguiente. Carolina Toa dijo, para ver qué piensa usted, Carolina Toa dijo que no era partidaria que gobernara el Partido Comunista. Yo quiero preguntarle si usted adhiere a aquello. Quintana dijo que sí, no, mira, que adhería. Yo lo que veo que las experiencias comunistas en el mundo no han sido buenas experiencias para sus países. Entonces se pone el ejemplo de China. Y yo valoro mucho a China por su tema científico, pero China es un país que tiene una concepción de la democracia distinta. Entonces, como Janet Jarecúa, ¿es una concepción de la democracia distinta o una dictadura? Bueno, por eso digo, no tienen una democracia. Ya. Entonces, claro, yo creo que uno no puede decir, no, pero mira, en China sí, pero China es muy distinto, ¿te das cuenta? En China justamente, de cierta manera, por la falta de democracia, han podido planificar a largo plazo, han podido hacer inversiones que tal vez en democracia, yo no aspiro a eso, ¿te das cuenta? Yo aspiro a que mi proyecto, y además Chile está sentado arriba de una mina de oro, entonces también hay otro tema que se plantea que vamos a tener una economía a partir de la demanda interna. Yo eso no lo puedo entender cuando las oportunidades de Chile es ser el centro mundial de hidrógeno, ser la Arabia Saudita de la energía, ser el país que alimenta el planeta porque tiene el mar más productivo. No lo convence el programa económico. Es que no lo entiendo. ¿Cómo un país que está lleno de oportunidades de litio, de cobre, de donde Chile se van a instalar los data centers, que es una economía para el futuro, para salvar el planeta, vamos a ser ricos con el hidrógeno? Ahora, ella ha explicado, igual hay que leer las bases programáticas. Ella ha dicho dos cosas, Jara. Uno, que se va a enriquecer con otros programas también si ella gana. Y segundo, si uno lo leen, en verdad, más que una reindustrialización, se refiere a mejorar el poder adquisitivo. Pero en fin, quiero avanzar a otros temas, pero quería hacer solamente el punto. El poder adquisitivo no se va a mejorar si no tenemos crecimiento económico, no tenemos los sueldos. Sí, pero el mejoramiento de los sueldos solo va a ocurrir si tenemos una economía inteligente, una economía que le agregue valor a nuestro cobre, a nuestro litio. Nosotros podríamos tener 2 millones de mega energía solar y eólica al 2050, que significa 500.000 millones de dólares de hidrógeno verde, y salvar al planeta significa el 20% de la demanda mundial para reemplazar los fósiles. Eso significa mucha inteligencia, formación de capital, alianza público-privada, ¿te das cuenta? Modernización del Estado. Veamos escenario. Obvio que usted me va a decir que Carolina Toa, pero
¿Usted cree todavía que hay posibilidades de que gane Carolina Toá? ¿Y cómo se imagina? ¿Cuál va a ser la segunda vuelta? Haga su pronóstico. No, yo pienso que cuando fue la disputa entre Gabriel y Daniel Jadwe, bueno, fue una sorpresa para todos, ¿te das cuenta? Porque yo creo que finalmente en Chile siempre emerge un sentido común. Emergió en el sí y el no, emergió... Y el sentido común fue en ganarle a Kast, me imagino ustedes, desde su perspectiva, es el sentido común, pero fue también que votaran por Boric y no por Jadwe. También. Eso también fue sentido común. Yo creo que fue un sentido común, claro. Y creo que la gente fue a votar por sentido común. Y creo que el que la gente no estuviera de acuerdo en el primer proceso constituyente, que se pasaron de rosca, como se dice, ¿no es cierto? Se fueron mucho más allá de lo que los chilenos, y que tampoco estuvieran de acuerdo con el segundo proceso constituyente. Son sentidos comunes. ¿Usted cómo votó el primer proyecto? Yo voté a favor porque nosotros dijimos, nosotros vamos a aprobar, pero para mejorar. Nosotros no estábamos de acuerdo con todo, con algunas cosas, y dijimos, y yo pienso que Carolina tuvo la misma tesis. Quiero recordar que Gabriel Boric, una de las cosas positivas que hizo fue, cuando viene el estallido, fue sumarse. Sí, el 25 de noviembre. Y el Partido Comunista, te recuerdo que no quiso sumarse. Entonces, tenemos visiones distintas. Y usted, hay una pregunta, Guido, porque de verdad que avance, quiero preguntarle una cosa, su futuro también, así que no quiero dejar fuera ese tema, su futuro más allá de estas primarias. Uno va viendo los puntos que vienen y obviamente van a estar o no van a estar los apoyos. Entonces, a ver si pasamos rápido por posibles escenarios que le dice su olfato político. Pero primero, su postura. Si gana Winter o Jara estas primarias y no Carolina Toá, que es lo que obviamente usted quisiera, ¿usted va a votar por cualquiera de esos dos candidatos? A ver, yo creo que esto es muy importante. Nosotros nos comprometimos en un proceso. Y aquí yo creo que hay que ser implacable. Para mí la palabra empeñada vale. Y creo que si la política no cumple su palabra empeñada, se disuelve la política. Yo creo que en lo poco que queda la política... Eso es un sí, voy a votar por cualquiera que gane. No son mis candidatos. Ahora, también te quiero decir que a mí hay algo que me ha parecido que creo que no es bueno. Yo creo que las primarias son para discrepar, para mostrar las diferencias. Yo creo que no es bueno que cada vez que uno con el Partido Comunista tiene una diferencia, esa diferencia ellos la plantean como que uno es anticomunista. Yo no soy anticomunista. No quiere decir porque yo tengo diferencias con ellos que cada vez que yo pueda decir no comparto ese punto de vista me dicen que eres anticomunista. Yo no soy anticomunista, pero tampoco estoy disponible para que haya una visión religiosa de que alguien sienta que tiene la verdad total y que cada vez que tú discrepas dice no. Tú discrepas porque como nosotros tenemos la verdad total, tú eres un anticomunista. Yo no soy anticomunista y he discrepado y discrepo de muchas cosas y valoro muchas otras también del Partido Comunista, pero por eso que no soy comunista. ¿Usted le ve una visión casi...? No, yo pienso que es un proyecto que ha ayudado a la historia de Chile, pero no lo veo conectado. Yo estoy en los temas de futuro, estoy en los temas de ciencia, todos los temas de inteligencia artificial, en los temas de las oportunidades que tiene Chile, y siento que hay una falta de conversación de las propuestas que están con el futuro. Y creo que en general a la política... Que no presentaban ni para usted, ni el Frente Amplio, ni el PC, proyectos de futuro, lo dijo en una entrevista de Clinic, y lo quiero llevar a su futuro. No, yo lo que dije es que yo no veía experiencias de Partido Comunista Democrática que tuvieran, que fueran buenas experiencias de futuro. No lo dije del Frente Amplio, que el Frente Amplio tiene... Sí, lo dijo que, que no era una izquierda del siglo XXI. Bueno, yo creo que lo que yo dije fue otra cosa. Dije que a mí me parecía muy importante e interesante el Frente Amplio porque habían reconectado a los jóvenes con la política. Eso también lo dijo. Pero que muchas veces eran una visión que era más bien de una izquierda de ayer. Y que me parecía interesante, y creo que Gonzalo Winter lo ha hecho, de desplazar la visión hacia una izquierda para el siglo XXI, no para la izquierda del siglo XX. Pregunta sobre su futuro. Y esto conecta con una de su sector también. Pero primero, ¿usted va a ir de candidato a diputado? Si se lo pide su partido. Bueno, mi partido lo está pidiendo. Perdón, no se lo escuché bien, disculpe. Mi partido me lo está pidiendo. Le está pidiendo que vaya candidato a diputado. A mí y a varias personas más. ¿A usted, más allá de lo que usted decía, por dónde le está pidiendo? ¿El Distrito 9? No, en general yo podría ir a una región, yo no quiero ir a ningún lugar. Mi futuro está en el futuro. Ya, pero espérese un poquito, pero primero despejemos eso. Lo que el partido le está pidiendo es que vaya al Senado o a la Cámara de Diputados. A ambos. Ya, cualquiera de las dos opciones. Sí, claro. Ya. De los distritos, lo que le están pidiendo, lo que se conversa es que podría ser el Distrito 9. Claro, yo fui médico, diputado, senador ahí, mi familia. Y ahí, si eso ocurriera, se enfrentaría, en teoría, con Daniel Jadwe.
¿Cuán simbólica podría ser esa competencia? ¿Quién saca más votos? Bueno, yo creo que Dariel es un supercandidato. O sea, está instalado, fue alcalde de Renca. Yo mismo de Recoleta. De Recoleta. Yo mismo lo ayudé para que fuera candidato la primera vez. Trabajamos por él, hicimos puerta a puerta por él, pero evidentemente yo represento una visión muy distinta a la de Daniel. ¿Sería bien simbólica si se enfrentaran en teoría? Posiblemente. Yo represento una izquierda moderna para el siglo XXI. ¿Te das cuenta? Y el desafío es de entender que vamos a vivir un Pero cambio. ¿no le gustaría que se confrontaran en una parlamentaria esas dos visiones que usted califica como la izquierda del siglo XXI y al Partido Comunista como una visión más de pasado? Bueno, ¿no le gustaría? No es que yo lo califique, ¿no? Es como vamos a vivir cambio y transformación en la humanidad que viene, gigantesca. O sea, vamos a vivir 4 revoluciones que nunca antes habíamos vivido: la inteligencia artificial, la computación cuántica. Piensa que la computación cuántica... pero es importante, porque ¿sabes lo que tenemos que... Sí, está bien, pero hablemos también del mundo que viene. Está bien, pero si lo hemos invitado en Neves, si lo hemos invitado en Neves a hablar de hecho, acaba de estar con Fernando Pausa hablando del futuro, así que quiero llevarlo al presente. Que lo que esto hoy día demora 18 meses en duplicar su memoria, en la era cuántica lo va a hacer cada segundo. Sí, brutal. Vienen transformaciones gigantescas que van a cambiar nuestras vidas, nuestra economía, nos va a desplazar. Dígame, ¿está dispuesto o no a ser candidato a diputado? Hoy día no. ¿Y mañana? No sé, es una discusión que yo tengo que tener con mi familia. Yo estoy en un proyecto que me parece mucho más importante que el Congreso Futuro, Proyecta Chile. ¿Qué le dice su olfato político? Porque después de los enfrentamientos que hemos visto en los debates entre los candidatos, en distintos puntos de prensa, en entrevistas, Ricardo Lagos Weber, de su partido, el senador, decía: veo bien difícil que se produzca una sola lista parlamentaria. ¿Qué cree usted? ¿El oficialismo, por un lado, debiera, pero por otro lado va a ser capaz, cómo han quedado las cosas, digamos, de llevar una lista? ¿Cómo ve eso? Yo pienso que, como te decía, hay un corrimiento de la sociedad mundial hacia la extrema derecha. La sociedad chilena se derechizó. Hoy día nosotros no representamos la rabia y la indignación contra las élites y el poder. ¿Nosotros quiénes? El mundo liberal. Estoy hablando no solo del mundo de la izquierda liberal, también de la derecha liberal. Son las extremas derechas que en el mundo capturaron la representación de la lucha contra las élites, capturaron la rabia. Son ellos los transformadores. Piensa que nosotros, el mundo liberal de izquierda, somos los conservadores. Queremos conservar las instituciones, la sociedad, al ser humano, una economía de mercado. Hoy día la extrema derecha son los, entre comillas, revolucionarios. Quieren terminar con el Estado, quieren terminar con la sociedad, quieren terminar con la democracia y quieren terminar con el modelo económico, es lo que está haciendo Trump. Y apuntan a la constitución de lo que llamamos un neofeudalismo. Pues entonces, ¿eso cómo lo traduce? ¿Que será posible o no? Yo me refiero más por las fricciones internas tener una lista en el oficialismo. Como tenemos un corrimiento hacia la derecha, yo creo que hay una urgencia de entender, primero, que si vamos separados en un momento en que la derecha va a tener un auge, esto producto de las redes sociales también, que las redes sociales seleccionan a las posturas extremas. ¿Producto ese auge? Si van separados, ¿qué pasa? Vamos a sacar 10, 12 diputados menos de los que podríamos sacar. ¿Y senadores? Y senadores también. Menos senadores, menos diputados. Entonces, si se separan en dos listas, corren riesgo de mermar su representación de manera importante. Mermar la representación. Entonces, en un escenario complejo. Y entonces, la lista única es una prioridad. Ahora, tú tienes razón. Para construir acuerdos, para hacer una lista única, todos tienen que ceder en cantidad de cupos que pueden llevar. Yo no sé si estamos preparados, si tenemos la madurez política, la generosidad, la visión de futuro. No sabe si existe esa madurez política, esa generosidad. ¿Y ha quedado afectado también el ánimo unitario después de estas primarias? Bueno, yo creo que siempre las competencias generan fractura de los ánimos, pero creo que la gente que está en política tiene que tener una responsabilidad que vaya más allá de los ánimos, o sea, tiene que tener responsabilidad para con el país. O sea, para recomponer, digamos. O sea, para recomponer. Yo no quiero dejar de mencionar, si es que ganara Carolina Toá, ¿ya? ¿Cree usted que va a surgir por la izquierda una candidatura, como por ejemplo nuestro entrevistado ayer en Tolerancia Cero, el gobernador Rodrigo Mundaca, que tiene en pausa, nos dijo esa decisión y que dijo que Carolina Toá más no era su candidata? Entonces, si gana
Toá, ¿cree que surge por la izquierda de inmediato una candidatura? Y si gana Jara, ¿cree que surge por el centro una candidatura, por ejemplo, de la DC, que podría hacerlo porque no están en estas primarias, aunque apoyan a Carolina Toá, no están con partido inscrito, o sea que tienen esa posibilidad? ¿Qué pasa si gana Jara y qué pasa si gana Toá? ¿Cree que surgen candidaturas? Podría ser, pero creo que ahí entonces la pregunta es qué es lo que quieren esas personas. Si esas personas quieren regalarle las elecciones a la derecha, que hagan eso. Si el gobernador de Valparaíso, que creo que ha hecho una muy buena gestión, tiene una visión relativa y que le da lo mismo que pueda gobernar un mundo progresista a la derecha, bueno, que se presente candidato. Eso es finalmente impedir cualquier posibilidad de que pueda ganar a alguien de lo que hoy día es el oficialismo. Y también al revés. O sea, si llegara a ganar Janet Jara, ¿no es cierto? Y se presentara una candidatura por el centro, bueno, es establecer ex ante que nuestro mundo no va a pasar a la segunda vuelta. O sea, es muy claro. O sea, por eso yo creo que esto tiene que ver con qué quiere uno del país. ¿Usted llamaría a esos dos grupos a no hacerlo? Yo lo llamaría a la reflexión y al sentido común. ¿Te das cuenta? Que no nos pase lo mismo que nos pasó en el primer proceso constituyente, donde la sociedad nos dio 80% de apoyo y lo derrochamos, lo dilapidamos. ¿Te das cuenta? Ese es un error histórico que nunca más nos vamos a reparar. O sea, cometimos ahí un crimen político. La sociedad confió 80% para que hiciéramos las reformas democráticas, sociales, culturales, de pueblo originario, territoriales que el país deseaba y lo dilapidamos. O sea, eso no se lo podemos responsabilizar a la derecha, ¿no? Eso es una responsabilidad nuestra. Como aquí nadie paga, bueno, hoy día sería lo mismo, ¿te das cuenta? Volver a repetir eso, yo creo que no. Yo creo que la sociedad chilena hoy día creo que tiene una cierta madurez y creo que tenemos que avanzar. Yo espero que gane Carolina Toá, porque creo que es la persona que tiene más posibilidades de disputarle a la derecha. En segundo lugar, porque creo que es la persona más competente para este mundo complejo. Pero al mismo tiempo quiero decir que si no ganamos nosotros nos vamos a poner detrás, como corresponde, del que gane. Guido Girardi, ya lo invitaremos en otra ocasión para ver qué pasa después de estas primarias y cómo se ve también al sector del frente, que tiene de alguna manera su propia primaria en esa primera vuelta. Así que ahí ya le vamos a estar preguntando también cómo lo ves. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en CNN Prime, en vivo y en directo, porque son las 9:02. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, el petróleo retrocede, el dólar pierde fuerza y las bolsas operan con ganancias, señales que muestran que los inversionistas confían en que se mantendrá este alto al fuego entre Israel e Irán. Por lo tanto, se descarta un impacto en la economía global por ahora. Todo lo cuenta Javier Contreras. Los nuevos anuncios en Medio Oriente han tenido un efecto positivo en los mercados financieros internacionales. Bolsa subiendo, petróleo y dólar bajando, lejos de las reacciones abruptas que episodios como el ataque de Estados Unidos a Irán suelen generar. Los principales indicadores se han mantenido dentro de los rangos normales, más aún si se anunció cese al fuego. Por ahora es un evento que no ha tenido un impacto material en nuestra economía, no lo ha tenido material en términos globales. Nuestro escenario central fue comunicado en el informe de política monetaria, sigue vigente y vamos a estar analizando en profundidad cómo se desarrolla este evento. En el mercado del petróleo, los precios del crudo llegaron a bajar casi 6% este martes, una señal de que por ahora no hay disrupciones tangibles en el suministro ni bloqueos en rutas estratégicas como el Estrecho de Hormuz. En paralelo, las principales bolsas a nivel global, incluida la chilena, subieron entre 0,5 y hasta 2%. La producción de petróleo, pensando en Estados Unidos, ha sido más abundante y dado el gobierno que está hoy día, hay más presión al aumentar la producción. Y también se va descartando un escalamiento del conflicto que genere presiones inflacionarias o un petróleo más alto que derive después en presiones inflacionarias. Entonces, yo diría que hay una especie de pausa en los peligros más inminentes o que pudieran afectar más el comercio global. Esto ha generado además una disminución del dólar, evidenciada por una caída del índice global de la divisa, señalando que la aversión al riesgo en los mercados se ha relajado. En Chile bajó a 936 pesos, 14 menos que el cierre del lunes, lo que refuerza la lectura de que los inversionistas no están refugiándose masivamente en activos seguros, como suele ocurrir en momentos de alta tensión internacional. El dólar afecta a la mayoría de los bienes importados y la mayoría también de los servicios. Un dólar más alto
nos afecta directamente al bolsillo y directamente a propiciar que venga un aumento en la inflación. Por ende, es una buena noticia para contener la inflación en el país. El escenario sigue siendo incierto, pero por ahora el mercado ha optado por la prudencia. La lectura dominante es que la tensión aún no se traduce en un daño económico real y que ya se vio lo peor del conflicto entre Israel, Irán y Estados Unidos. 9:05, estamos junto a Alicia Contreras, nuestra editora internacional, para revisar cómo está la situación en Medio Oriente. Ya veíamos un adelanto. ¿Qué es lo último, Alicia? Así es. Hasta ahora se mantiene el alto al fuego. Estas son las imágenes durante el día de Israel y de Irán. Se ha mantenido a lo largo de la jornada, pero partió bien convulsionada la jornada con acusaciones de haber violado cruzadamente este alto al fuego. Incluso Donald Trump en la mañana estaba bien enojado. Decía que estos dos países ya no sabían lo que estaban haciendo, con palabras bien despectivas, y al parecer una llamada bastó entonces para que ambos mandatarios, o para que ambos países más bien, aseguraran que van a mantener este alto al fuego a pesar entonces de estas posibles amenazas de ataques. Hasta ahora también aseguran, dan por terminada esta operación por parte de Israel, esta guerra de los 12 días que llama Donald Trump. Pero ¿qué pasó hoy día y cuáles fueron las consecuencias de esto? Laura Soto nos cuenta. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that? Donald Trump está perdiendo nuevamente la paciencia. El presidente de Estados Unidos no quiere ningún tipo de retroceso luego de sellar sorpresivamente un acuerdo de alto al fuego entre Irán e Israel. Este martes acusó a ambas partes de haber violado la tregua. There was one rocket that I guess was fired overboard. It was after the time limit and it missed its target. And now Israel's going out. These guys got to calm down. Ridiculous. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. Y es que poco después de que Trump anunció que se había alcanzado un acuerdo, Israel lanzó ataques continuos contra Teherán, los cuales fueron descritos por algunos residentes como los más intensos y sostenidos desde que comenzó el conflicto el 13 de junio. El régimen iraní respondió atacando territorio israelí poco antes de la entrada en vigor de la tregua, dejando al menos 4 muertos en la ciudad sureña de Beersheba. El alto al fuego comenzó alrededor de las 7 de la mañana en ambas naciones. Horas después, Israel acusó a Irán de haberlo violado al supuestamente disparar 2 misiles. He dado instrucciones a las fuerzas de defensa de Israel para que, en coordinación con el primer ministro, respondan con fuerza a la violación del alto al fuego por parte de Irán, con poderosos ataques contra objetivos del régimen en el corazón de Teherán. Aparentemente el gobierno de Netanyahu iba en camino a lanzar su ataque de represalia cuando Donald Trump puso freno a la acción. Israel, no lancen esas bombas. Si lo hacen, será una violación grave. Traigan a sus pilotos a casa ya. Si bien el primer ministro israelí cedió a la exigencia de Trump, de todas formas lanzó un ataque menor contra un radar iraní al norte de Teherán, según afirmó su oficina. Este régimen agresivo ha violado el espacio aéreo del país utilizando drones y desde esta mañana hasta ahora ha atacado ciertas zonas del país. Advertimos a Estados Unidos y al régimen sionista de los contundentes golpes de los valientes combatientes islámicos y del ataque a la base estadounidense de Al-Udeid, que debería servir de lección. Ciudadanos de Israel, en su nombre agradezco a mi amigo el presidente Trump y a Estados Unidos su participación en la defensa de Israel y en la eliminación de la amenaza nuclear iraní. La participación de Estados Unidos en la campaña, tanto organizativa como ofensiva, es un acontecimiento histórico y debo decirles, Israel nunca ha tenido un mejor amigo en la Casa Blanca como el presidente Trump.
Los acontecimientos de este martes ponen en duda la perdurabilidad del cese de las hostilidades, que es visto con cautela por parte de la comunidad internacional. Mientras iba en camino a la cumbre anual de la OTAN en La Haya, Trump dijo no querer un cambio de régimen en Irán, pese a haber planteado esa posibilidad 2 días antes en Truth Social. If there was, but no, I don't want it. I'd like to see everything calm down as quickly as possible. Regime change takes chaos, and ideally we don't want to see so much chaos. Por ahora, ambas partes se ven dispuestas a mantener el alto al fuego. Los próximos días pondrán a prueba su resistencia. Bueno, hasta ahora entonces se mantiene este alto al fuego. Algunos lo califican de frágil, pero sin embargo Benjamín Netanyahu ya da a entender entonces que esta operación se acabó. Dice que fue muy exitosa. Sin embargo, hoy llegó información a CNN de que un informe de inteligencia estadounidense asegura que las bases nucleares, las centrales nucleares de Irán, que fueron atacadas por Estados Unidos... Las de enriquecer, o sea, los laboratorios en el fondo donde se enriquecía uranio, ¿ya? Al parecer no fueron destruidas, como dijo Donald Trump, que habían sido prácticamente eliminadas. Ahí tenemos las imágenes cuando los bombarderos estadounidenses van camino entonces a Irán a realizar este ataque. Según fuentes conocedoras de este informe, que es preliminar de todas maneras, aseguran entonces que no habrían dañado las zonas donde estaba el uranio enriquecido, que incluso las centrífugas estarían completamente intactas. Y con eso entonces... Eso ya es un peligro, porque las ganas de volver a bombardear... Exacto. A menos que veamos a Trump diciendo, no, sí, estos están súper equivocados, lo destruimos. Bueno, la vocera de la Casa Blanca se refirió a este reporte de CNN y lo descartó completamente, que las fuentes que tenía el canal entonces eran de bajo nivel y contradice lo que las conclusiones que saca este informe, pero son 4 fuentes distintas entonces que dicen que no se habrían destruido estos sitios y más aún es los daños que logró hacer Estados Unidos solo habrían retrasado el programa nuclear en meses, ni siquiera en años. Entonces, al parecer, el programa nuclear de Irán estaría intacto. Sin embargo, también hay que hacer el punto que no está claro cuál eran lo que quería Irán. En el punto en que estaba antes del ataque. Exactamente, eso no está claro. Los informes de inteligencia señalan que si bien tenía el material necesario Irán, no había ningún intento por desarrollar armas nucleares, que el ayatolá supuestamente no había dado luz verde a este programa nuclear desde 2003. Eso lo decía el Departamento de Inteligencia de Estados Unidos, algo que Donald Trump de todas maneras no le importó y lo negó y lo contradijo. Ahora, me pregunto yo si es que el mismo hecho, porque una de las críticas, ¿te acuerdas que algunas conversamos, Alicia, en base a varios artículos de revistas especializadas, que había muchas críticas internas al ayatolá en el sentido de que se había tomado demasiado tiempo el país para desarrollar el programa nuclear? Cuando uno ve la historia de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, el desarrollo de la bomba es en meses. O sea, claro, hay años de tecnología y de trabajo, pero cuando se toma la decisión, entre otras razones, por la urgencia, el tiempo, del contexto histórico, pero además porque se sabe, y eso se traslada después a la historia de otros países, si te demoras mucho, te pueden atacar y te desarman la posibilidad. Y Irán lleva años tratando de hacerlo. Entonces, algunos se preguntaban si es que estos ataques no pueden dar pie a que aceleren el intento de manera clandestina de desarrollar la bomba en menor tiempo antes de que los vuelvan a atacar. Entonces, unos se preguntaban aquello y otros dicen, ¿y no será mejor volver a las supervisiones? Exacto, volver a las conversaciones, que Irán estaba dispuesto a ser parte de esto para que le quitaran las sanciones. Sin embargo, Estados Unidos se sale de esto y finalmente ocurre este ataque. Pero mientras está este alto al fuego que finalmente se logra, la guerra en Gaza continúa. Qué horror, sí. Siguen los ataques israelíes y en las últimas 24 horas 49 personas han muerto cerca de los centros de distribución de ayuda humanitaria. 49 personas en 24 horas. Y desde que inició los ataques de Israel a Irán, hace una semana han muerto 800 personas en Gaza a raíz de fuego israelí. Tenemos un informe de CNN de lo que ha pasado en las últimas 24 horas en Gaza.
At least 49 people have been killed near aid distribution sites or while waiting for aid trucks across Gaza over just 24 hours, according to Palestinian health officials. On Monday, Gaza's health ministry said at least 21 people had been killed by Israeli fire while waiting for aid just south of the Netzarim corridor, near a distribution site managed by the Gaza Humanitarian Foundation. The controversial aid organization, backed by the US and Israel, has been mired in tragedy and deadly chaos, with multiple instances of civilians being killed trying to obtain life-saving aid. Though on Monday, the organization claimed that aid operations had proceeded smoothly. The Israeli military has said it is reviewing reports of injuries sustained as a result of IDF fire in the area. Meanwhile, in Khan Yunis, distressing video obtained by CNN shows civilians being rushed to hospital, wounded while attempting to secure aid elsewhere, according to health officials. Those who do survive the desperate search for aid still face crippling hunger. The UN has repeatedly voiced serious concern and cited that 1 in 5 people in Gaza now face starvation. أنا إنسان فقدت أولادي، فقدت عيلتي، اتشردت، استنى الأكل. أنا إنسان محتاج أكل. أنا بدي آكل، أنا لا عندي أكل ولا عندي مأوى، والناس كلها تعبت. إحنا قاعدين بنستنى، أقسم بالله إحنا جايين مسلمين حالنا للموت. والله العظيم إحنا للموت جايين. Más de 800 personas han muerto entonces solo por ataques israelíes en Gaza, pero eso no está contando las personas que están muriendo de hambre en la franja de Gaza. Y vamos ahora a continuar en La Haya porque se está desarrollando la cumbre de la OTAN, que tiene una especial relevancia porque es la primera cumbre a la que asiste entonces Donald Trump en este mandato. Y también hay preocupación en Europa porque, ya lo hemos dicho, Donald Trump ha amenazado con salirse de la OTAN y ha exigido que aumenten el gasto en defensa. Esa exigencia la logró porque ya habría acuerdo entonces para aumentar en un 5% el gasto en defensa en los países. Y además acá Donald Trump llega con un gran logro por haber anunciado este alto al fuego entre Israel e Irán. En la que él bautizó como la guerra de los 12 días. Exacto, él bautizó con ese nombre esta guerra y mañana entonces se va a realizar el informe final de la OTAN. Se espera que Donald Trump también se reúna con Volodymyr Zelensky, quien también está en La Haya, y recordemos también que en el G7 se iban a reunir, sin embargo Donald Trump se fue antes precisamente por esta guerra entre Israel e Irán. Mañana entonces continúa la segunda jornada de la cumbre de la OTAN en La Haya. Bueno, y tenemos una nota de Antonia Galilea que da cuenta de, uno no puede hablar porque no hay normalidad en Medio Oriente, menos en estos días, y me resisto a hablar de normalidad, además en medio de la masacre en Gaza es imposible hablar y frente a la tensión además geopolítica en estos momentos, ¿no? Pero se va bajando de alguna manera la tensión, como lo observamos en indicadores económicos, pero también, Alicia, respecto de los vuelos. Exactamente, se abrió el espacio aéreo del Medio Oriente, que se había cerrado en Israel, en Irán, en Qatar y también Irak debido a este conflicto. Y también los aeropuertos están reanudando los vuelos. De hecho, había muchos turistas en Israel que no habían podido salir del país desde que comenzaron estos ataques. Antonio Galilea tiene el informe. Familias volvieron a abrazarse luego de 12 días de incertidumbre y terror. Con la entrada en vigor del repentino alto al fuego entre Irán e Israel, este martes reabrió el espacio aéreo en Medio Oriente, permitiendo que miles de personas vuelvan a sus hogares. Es maravilloso volver, ver a nuestras familias. Nuestras familias no nos vieron hace 2 semanas. Es un viaje largo, pero estamos felices de volver a casa. Hace 3 semanas teníamos la intención de quedarnos en Jerusalén la mitad del tiempo y luego en Tel Aviv. Hace 2 viernes, cuando la situación empezó a empeorar, cancelamos el viaje a Tel Aviv y desde entonces hemos estado en Jerusalén.
hemos estado intentando salir. Cerca de 150.000 israelíes no habían podido regresar a su país desde el 13 de junio pasado. También más de 50.000 turistas quedaron varados en Tel Aviv tras el cierre de los aeropuertos. Algunos han salido vía marítima y terrestre, mientras que otros fueron evacuados por vuelos de emergencia. Israel, con su plan Retorno Seguro, busca pronto reactivar por completo su espacio aéreo. En esta etapa nos encontramos en la fase 4 del plan de retorno seguro, un retorno gradual de los viajeros entrantes y salientes de acuerdo con las restricciones y directrices del Comando del Frente Nacional. Pasaremos a la quinta y última fase, que implica un retorno seguro según la rutina de tiempos de guerra, lo que permitirá un aumento de vuelos y pasajeros que entran y salen una vez que se levanten las restricciones del Frente Nacional. Diferentes naciones han coordinado vuelos de emergencia para evacuar a sus ciudadanos de las zonas en conflicto. Por ejemplo, un primer grupo de casi 100 indonesios llegó a Yakarta desde Irán este martes. Hace algún tiempo informamos que aproximadamente 380 de nuestros ciudadanos registrados por la Embajada de Indonesia en Teherán se encontraban en Irán. Algunos se han registrado para la evacuación y 97 han sido evacuados. Nosotros, el gobierno, a través de la Embajada de Indonesia en Teherán, hemos recibido varias solicitudes adicionales de nuestros ciudadanos que desean ser evacuados. Por lo tanto, el gobierno ha decidido llevar a cabo la segunda fase de la evacuación. La última vez que estuve en Teherán, durante la evacuación pasé una noche en la Embajada de Indonesia. La situación allí era bastante aterradora, ya que hubo varios ataques israelíes, pero todos fallaron y la mayoría simplemente impactaron en el suelo, ya que la mayoría fueron interceptados. Dubái y Qatar también han reanudado sus operaciones luego de cerrar sus cielos el lunes tras el lanzamiento de misiles iraníes a una base estadounidense en Doha. De a poco y tras varios vuelos cancelados o retrasados, los aviones de Medio Oriente retoman sus rumbos, dando señales de normalidad luego de la escalada militar entre Irán e Israel. Ya, se reanudan entonces los vuelos en Medio Oriente, sí, este alto al fuego, y ahora queremos ver qué es lo que va a pasar en la cumbre de la OTAN, donde ahora estamos pendientes de eso. Perfecto, seguimos atentos, nos vamos juntas a la pausa y volvemos con más a CNN Prime. Termina CNN Prime, pero hoy día es martes, así es que es momento de Futuro 360. Lo dejamos en compañía primero de Paloma Ávila y luego en Última Mirada con Fernando Paulsen, así es que no se lo pierdan. Martes 24 de junio, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.